Y dice, y sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos inmediatamente asocian que la destrucción del templo va a ser lo mismo, o sea, la destrucción del templo va a coincidir con la segunda venida de Jesús. Ya ellos lo interpretan de esa manera y le preguntan a Jesús, dinos cuándo va a destruirse el templo, cuándo va a ser la señal de tu venida. Y Jesús no separa las aguas en vez de hacer la separación y decirle, no, miren, el templo va a ser destruido mucho antes de que yo venga. Ya Jesús generalmente no usaba ese lenguaje, ¿verdad? Sino que él les dijo y les da una respuesta, una sola respuesta, en la que les muestra un panorama hacia adelante de lo que va a venir, sin indicar fechas, ¿ya? Y sin indicar tampoco, digamos, detalles en cuanto al futuro, sino que entrega lo que vamos a tratar de hacer ahora, un panorama de lo que ha de venir. Entonces vamos a ver, vamos a ir viendo versículo por versículo. Parte diciendo Jesús, miren que nadie les engañe, porque vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Verso 6, si lo pueden ver ahí, ya les recomiendo que vayan ustedes con Biblia mirando. Y aquí a ver si les puedo compartir voy a ver si les puedo compartir la pantalla aquí del eSword. Ahí parece que se las puedo. Ahí está. A ver, tratar de agrandar un poquito. Ahí. Ahí. Verso 6. De aquí partimos con este esquema. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, Jesús habla de cosas que van a suceder, pero que estas cosas no marcan todavía el final. Y ahí esto es interesante de notar. ¿Ya? Así que vamos a anotar estas cosas. ¿Ya? Vamos ahí a poner qué nos dice la escritura que todavía no es el fin. Dice guerras, ¿ya? Y rumores de guerras y rumores de guerra. ¿Ya? ¿Qué otra cosa aparece por aquí? A ver. Veamos. Vamos al verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Por tanto, fíjense en lo que Jesús está anunciando. Va a anunciar guerras, pestes, hambres y terremotos. ¿Ya? Guerras, pestes, hambres, terremotos. Estas son cosas que Jesús dice que van a suceder, pero que no marcan el fin porque son principios de dolores. Ya eso es lo que nos tiene que quedar claro aquí, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por lo general cuando pasan cosas como estas, los creyentes inmediatamente dicen, ay, viene el fin, ¿verdad? No sé, viene una peste grande, ay, mira que estamos en el fin. ¿Y qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? Que estas cosas no marcan el fin. Ya dice, van a venir guerras, pestes, hambres, terremotos, pero aún no es el fin. Cuando ustedes vean esto, sepan que aún no es el fin. ¿Verdad? Y los creyentes ven esto y dicen, ay, es el fin. ¿Verdad? Estamos al revés con la Biblia. ¿Verdad? Está diciendo que todas estas cosas son principios de dolores y son cosas que han azotado a la humanidad históricamente. ¿Ya? O sea, caemos en un error cuando se anuncia una guerra y nosotros inmediatamente decimos, ahí viene el fin. ¿Ya? Porque guerras han habido desde que Jesús vino, antes de que Jesús viniera y después de que Jesús viniera indistintamente. ¿Ya? Cuando a principios del siglo pasado, por ejemplo, cuando hubieron las dos guerras mundiales, la mayoría de los cristianos pensaban que el fin venía inminentemente, ¿verdad? Muy cerca, cuando se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se pensaba en la destrucción nuclear que era inminente en los años que venían, pero no ocurrió así, ¿verdad? Por eso les dije, cuando vean estas cosas, ¿verdad? Sean bíblicos
y digan estos son principios de dolores. Cuando vean todo esto, aún no es el fin. Luego Jesús nos dice qué es lo que sí marca el fin, ya haciendo la diferencia ahí grande, el contraste entre lo que marca el fin y lo que no marca el fin. Y dice, entonces os entregarán, fíjese, esto es glorioso, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Fíjense, en este texto que marqué acá, se habla de una realidad que ocurrió históricamente en la iglesia. ¿Ya? En primer lugar, la iglesia fue perseguida, pero la iglesia no se perseguía entre ellas. Ya la iglesia era perseguida primero por los judíos y después por los romanos. Ya los primeros perseguidores de la iglesia fueron los judíos. Luego, después del año 70, deja la iglesia de ser perseguida por los judíos porque los romanos empezaron a perseguir a judíos y a cristianos por igual. Ya para los romanos los cristianos eran una parte de los judíos también, pero eran judíos igualmente, así que los persiguieron igual. Y eso ocurre con la guerra judía del año 70, ya cuando se cae digamos, Israel ahí en Masada, con el suicidio colectivo en Masada. Entonces, hay una ahí, Mateo 24, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Fíjense que dice, entonces os entregarán a tribulación y los matarán a ustedes. Le está diciendo que va a ser una persecución contra ellos específicamente. Y luego, en el verso 10, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. O sea, y eso ocurre, después es otra etapa, digamos, primero la iglesia es perseguida y luego la iglesia cuando se empieza a defender, la iglesia empieza a tomar elementos para defenderse. Y es donde nace la era de los apologistas cristianos. Ya la era de los apologistas nace como una defensa en contra del ataque externo que está sufriendo la iglesia. En esa época se crea el canon de la escritura para tener una base escritural con la cual defenderse. Recordemos que hablamos de Marción en un tiempo. Marción hace su propio canon para, para hablar, digamos, en contra de la ley de Moisés, que Jehová, digamos, es un Dios inferior y un Dios malo. Entonces, ¿cómo refutamos a Marción? Necesitamos establecer el canon. Ahí se ve la necesidad del canon, ahí se crea también el credo de los apóstoles, conocido como el credo apostólico. Entonces, fíjense, el credo apostólico, el canon, sirvieron para defenderse de los ataques externos que estaba recibiendo la iglesia, pero a su vez dividieron a los cristianos, porque dijeron, ya, vamos a hacer el credo apostólico, ¿verdad? Y dijeron, vamos a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. No sé si lo saben, el credo generalmente el que se estableció en el concilio, el que nosotros nos aprendemos, ¿ya? Y dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, ya nuestro Señor, y ya con respecto a eso, cuando se decía creo en el Hijo, ahí hubo también división. Y unos decían, oye, pero es que hay que nombrar al Hijo aparte del Padre, porque son lo mismo. Y otros decían, no, pero es que no son lo mismo. Y otros que sí son lo mismo, y otros que no son lo mismo. Y esa inclusión del nombre del Hijo independiente del Padre se conoció como la cláusula, se le llama cláusula filioque. ¿Ya? Y hubieron siglos de discusión por la famosa cláusula filioque, si se tenía que poner en el credo, si no se tenía que poner en el credo. Entonces los cristianos se empezaron a dividir por esas cosas. Empezaron a decir, Cristo, el Hijo, es igual al Padre, consubstancial al Padre, tiene la misma sustancia. Y otros dijeron, ya, pero ¿cómo es eso? Es que es 100% Dios y 100% hombre, o 50% Dios o 50% hombre. ¿Cómo es? Y ahí nacen palabras extrañas, ¿verdad? Como la unión hipostática, que nos dice que es 100% Dios y 100% hombre en una misma unidad y una misma naturaleza. Empieza a generarse, a crearse la teología. ¿Ya? Y la teología usa palabras
¿verdad?, extrañas para tratar de definir la realidad o la revelación de la Escritura, pero dividió a los cristianos, ¿ya? Y como se dividieron los cristianos, entonces empezaron a perseguir unos con otros, ¿ya? En este afán de defenderse, ya es como que yo les dijera a ustedes, ya saben qué, chiquillos, juntémonos porque nos tenemos que defender de los ataques que nos están haciendo. Entonces ya establezcamos el credo y nos ponemos a redactar el credo y de repente el Fabio me dice, oye, pero esa cuestión está mal lo que pusiste ahí. Y yo digo, no, pero es que yo creo que está bien. No, y dentro de la propia reunión nos agarraba combo ahí con el Fabio y se empezaron los cristianos a perseguir ahora entre ellos. O sea, aparte en vez de defendernos de los de afuera, nos empezamos a agarrar entre nosotros mismos porque sí la cláusula filioque y el otro que no, sí, que no. Y ahí empezamos una... Entonces, ocurrió tal cual nos dice el discurso escatológico de Jesús, ¿verdad? Donde nos dice en en el verso 9, que la iglesia va a ser perseguida, y luego en el verso 10 dice, después entre ustedes se van a perseguir, ¿ya? Y se van a entregar unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, ocurrió, pero al callo, todo lo que está aquí puesto en, por lo menos hasta el verso 13, ¿ya? Donde vamos ahora, ¿ya? Y fíjense, el verso 14 es la clave, dice, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ya? Este verso es clave. Jesús nos está diciendo cuándo va a ser el fin, y el fin va a ser cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Entonces, fíjense que este fin no es un fin preterista, ¿no? O sea, no es un fin que ya podemos decir que ya ocurrió, porque es un fin que dice que va a ocurrir después de que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. O sea, hasta el siglo XVI había toda una parte del mundo que no se conocía, todo un continente que no se conocía, de que no se había predicado el Evangelio. Por tanto, este fin del que habla Jesús no puede ser antes del siglo XVI, tiene que ser después, y por lo que vemos todavía esto no ocurre. Por tanto, este fin del que habla Jesús aún estaría, digamos, por ocurrir, ¿ya? Sea lo que sea que signifique este fin, ¿ya? Por tanto, se nos dice acá, vamos a verlo, ¿qué es lo que marca efectivamente el fin? Lo marca esto que dice aquí, y será predicado, predicación del Evangelio en el mundo, del Evangelio en el mundo. Esto es lo que marca predicación del Evangelio en el mundo. Esto marca este tiempo, ya que llamamos el fin. Por lo tanto, esto marca un tiempo específico que Jesús llama y que le vamos a poner aquí. A esto se le llama el fin. Ya, vamos a ver que, como que da miedo eso, ¿verdad? Da miedo algo que se llame el fin. Pero Jesús lo está diciendo así, o sea, nosotros tenemos que ocupar las palabras que aparecen en la Biblia. Por tanto, va a haber un tiempo donde se llama el fin, sea lo que, como digo, sea lo que sea que eso signifique. ¿El fin de qué? Vamos a verlo, lo interpretamos como el fin de la era, ¿ya? O el fin de la era de la gracia. Entonces, esto es, aquí aparece esto que se relata como el fin. Y fíjense que después, ¿verdad?, de hablarnos aquí Mateo, de el fin, veamos lo que sigue. Dice, aquí está, 15, verso 15. Por tanto, ya hay aquí, fíjense que después de hablar del fin, fíjense lo que Jesús empieza a dar una serie de advertencias. ¿Ya? Aquí se nos habla de un tiempo terrible. Ya Jesús empieza a hablar de un tiempo donde hay que arrancar, un tiempo donde hay que huir, donde hay una abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, o sea, de una situación de verdad conflictiva y terrible, donde hay que escapar, donde hay que huir. Eso es lo que está diciendo aquí.
Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, dice, los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan a tomar algo de su casa. Está hablándole a la gente de ahí, ¿verdad? Los que viven aquí, ¿verdad? A los que viven en Judea, a los que viven... Algunos quieren mostrar que esto es para todos, pero aquí claramente dice los que estén en Judea. Ya, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar, hay la que estén en cita en esos días. Orad porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, estos días serán acortados. Entonces, fíjense que se nos habla aquí ya de los escogidos, ya vamos a volver a eso. Entonces dice, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad ahí está, no le creáis porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra ante el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Todo este pasaje del verso 15 hasta el verso 28 nos muestra la realidad de una gran tribulación, según las mismas palabras de Jesús. ¿Ya? Aquí del verso 15. Todo esto nos está mostrando una gran tribulación que según, mira, es muy raro, algunos piensan que esto se refiere a cuando Israel fue invadido por Roma en el año 70. Sin embargo, aquí Jesús está hablando del fin. O sea, en el verso 14, ya vimos que dice cuando será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Verdad? Que dijimos que por las características de este fin tiene que ser un fin en el futuro. Ya no está hablando de un fin en el pasado, está hablando de un fin que todavía no ocurre. Por tanto, sería muy extraño que Jesús estuviera hablando de un tiempo, del tiempo del fin, y luego retrocediera para hablar de lo que va a ocurrir en el año 70. ¿Ya? Por eso, mi visión hasta ahora es que esta gran tribulación aún no sucede. ¿Ya? Aunque hay algunos, como les digo, con una visión preterista que dicen que esto ya ocurrió y que ocurrió en el año 70 específicamente en el reinado de Tito, cuando se metieron al templo y se invadió y se destruyó el templo, ya se profanó el templo en ese entonces. Entonces, que se está refiriendo ahí, pero sería extraño el discurso, o sea, sería como que Jesús se fue al futuro para hablar del fin, luego volvió al pasado para hablar de lo que va a ocurrir con la destrucción del templo, y luego se manda otra vuelta al futuro, porque vean lo que dice después, aquí, en el 24, en el 29, perdón, y el 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, que Jesús está hablando de que va a haber una tribulación grande, ya la cual no hubo antes, no es comparable a nada de lo que ocurrió antes ni vendrá después, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Por tanto, por esa razón, ¿verdad? Es que es muy probable que esta tribulación sea futura. ¿Ya? Algunos teólogos, ¿verdad? Eh, digamos, es que el problema, ya yo les digo cuál es el problema. El problema es que esta descripción de esta gran tribulación se parece mucho a lo que ocurrió en el año 70. ¿Ya? O sea, uno puede mirar los acontecimientos del año 70 cuando se destruye el templo y calza. O sea, uno dice, parece mucho que eso fuera. Entonces, hay tentación a pensar de que esa gran tribulación ya ocurrió en el año 70. Pero tenemos problemas. Tenemos el problema, el primero, que se nos dice que luego vendrá el fin y se nos habla inmediatamente después. Y también nos dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Verdad? Pero la señal del Hijo del Hombre en el cielo aún no aparece, ¿ya? Porque está hablando de su segunda venida. Entonces no podemos decir que la segunda venida de Jesús ya ocurrió,
¿verdad? Y caer en el engaño de los tesalonicenses, ¿ya? Que pensaban de esa manera. Sí, entonces, por eso, ¿verdad? Creemos que esta gran tribulación aún está por ocurrir. Hay algunos teólogos que quieren, no sé, quieren agradar a las dos partes, ¿verdad? No quieren perder este anuncio de Jesús para no dejarlo ahí para el año 70, entonces hablan de que es una profecía de doble referencia, ¿ya? Pero como les digo, son cosas que se dicen, ¿no? O sea, no sabemos si es verdad o no, pero los teólogos hablan de profecías de doble referencia como que tienen un cumplimiento parcial en un periodo de tiempo y luego su cumplimiento total más adelante. ¿Ya? No sé, ahí ustedes decidan, pero algunos teólogos lo explican de esa manera, dicen, no es una profecía de doble referencia, tuvo un cumplimiento parcial en el año 70 como una muestra de lo que había de venir, pero tendrá su cumplimiento total en el futuro. ¿Ya? Entonces, inmediatamente después, dice 29, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces tenemos acá, ya volviendo a nuestra, vamos a intentar volver aquí al esquema. Tenemos entonces que después del fin vendría un tiempo, ¿verdad? Donde el mismo Jesús dice y habla de gran tribulación. ¿Verdad? Algunos dicen cuál es la tribu más grande. Dicen la gran tribulación. No la quiere ser un chiste fome. Aparte, de lo que estamos viendo. Viene la gran tribulación. Y después de eso viene y aparece, digamos, no se nos dice ahí por lo menos en Mateo cuánto va a durar esta gran tribulación, pero dice, e inmediatamente después de esta gran tribulación, ¿qué dice? Que un montón de cosas cósmicas que dicen ahí, las estrellas serán conmovidas, ¿verdad? Como que, y verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Como que se va a ver Cristo viniendo, ¿verdad? Sobre las nubes del cielo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Hay antes de eso una referencia a la venida de Jesús como un rayo que aparece en el oriente y que se muestra hasta occidente. Pero eso, más que una descripción, al parecer es una respuesta a lo que Jesús está diciendo, a ese posible engaño de que van a decir Cristo está aquí, Cristo está allá, y Jesús les dice, ¿saben qué? No se preocupen porque no va a ser ni aquí ni allá, sino que como el rayo que se muestra desde oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, y donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. O sea, no se preocupe dónde van a estar, porque donde estén, ahí va a ir, como que no se preocupen de esas cosas. ¿Ya? Así que eso, ya para que lo consideren, porque se podría tomar también esa, digamos, descripción de la venida de Jesús como un rayo, como el arrebatamiento, ya que vamos a ver que lo vamos a hacer coincidir con este fin que aparece acá, pero no sé, podría ser, pero eh, no encuentro mucho peso en eso. Creo más bien que esa descripción de como un rayo se refiere más a eso de que Jesús habla del engaño, que algunos van a decir está acá y está acá, pero no se preocupen que Jesús va a venir en todo el espectro, desde el oriente hasta el occidente, ¿verdad? Como que no se preocupen en el lugar donde se van a encontrar. Lo que vemos aquí en general, según Mateo 24, es que va a haber una gran tribulación, y después de la gran tribulación entonces ocurre todo esto que va a venir aquí y que se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y esta etapa, digamos, de la venida de Jesús, cuando Jesús es visto. ¿Ya? Aquí es donde vamos a hacer también una diferencia con respecto a lo que dice Pablo. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora con Mateo 24. ¿Ya?
esto es lo que tenemos ahora con Mateo 24, ¿verdad? Van a haber muchas cosas que van a ocurrir, que van a ser principios de dolores. Luego va a venir el fin, que Jesús lo marca así en Mateo 24 muy drásticamente. Ahora viene el fin. Luego nos habla de una gran tribulación que va a ocurrir, donde más que dar detalles de qué va a ocurrir, Jesús da consejos de qué hacer, ¿verdad? Y les dice: los que vivan en Judea huyan, oren para que no ocurra en invierno ni en día de reposo. Eh, y luego dice: porque inmediatamente de aquella tribulación verán la señal del Hijo del Hombre, ¿verdad? Lo verán venir del cielo y lamentarán las naciones que que lo hayan visto. Entonces, tenemos, ¿verdad?, este elemento de la señal del Hijo del Hombre. Vamos a ver verso 31 para ir terminando con Mateo 24, que es, como le digo, la base de este esquema que estamos, eh, que estamos haciendo aquí. Vamos a ir acá al 31. El 31 nos dice, fíjense: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, se está hablando de los escogidos. Ya se ha hablado de los escogidos anteriormente, que engañará aún a los escogidos. Se habla de esta palabra varias veces. Ya con esta es la tercera vez que aparece en Mateo 24. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Y ahí termina Jesús con este relato. Luego, entonces, vamos a ver aquí. Entonces va a venir un tiempo, dice la señal del Hijo del Hombre del cielo, y luego viene otra parte donde se va a juntar a los escogidos. Se va a juntar a los escogidos de los cuatro puntos del cielo. Ya, esto ocurre acá. Y luego hay una referencia. Ya dice: de la higuera aprended de la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya este versículo 34 lo utilizan los preteristas, diciendo que, dicen: ahí ven que todas estas cosas son en el pasado, ¿verdad? No son cosas que van a ocurrir en el futuro, sino que son cosas que ocurrieron en la generación de los apóstoles, ya de los mismos apóstoles. Pero ya vimos la dificultad que hay con eso, ¿verdad? Se nos habla de la señal del Hijo del Hombre, y se nos habla también de este fin, como que va a ocurrir después de que el Evangelio del Reino haya sido predicado en todo el mundo. Por tanto, eso no fue algo que ocurrió en el tiempo de los apóstoles. En el tiempo de los apóstoles ni se predicó el Evangelio en todo el mundo, ni hubo el retorno de Cristo físicamente, como vemos acá que Jesús lo está diciendo. ¿Ya? Y Jesús, como les dijo, nos tomamos de este discurso escatológico de Mateo 24 porque es más fácil de interpretar que Apocalipsis. En Apocalipsis usa lenguaje simbólico. Aquí Jesús no está usando lenguaje simbólico. Ya Jesús no está hablando ni de bestias, ni de dragones, ni de cuernos, ni de ninguna de esas cosas. Jesús está hablando, está narrando lo que va a ocurrir, ya no en un lenguaje apocalíptico, sino en un lenguaje más entendible para nosotros los mortales. Entonces, aquí dice, cuando habla 34 de esta generación, también se puede entender como que estos eventos van a ocurrir rápido. O sea, cuando habla Jesús de esta generación, no se está refiriendo a la generación donde está Él, sino a la generación que va a estar presente cuando estas cosas ocurran. Por eso dice: de la higuera aprended de la parábola. Cuando vean que estas cosas sucedan, sepan que su salvación está cerca. O sea, no va a pasar mucho más tiempo. Ya Jesús está diciendo: cuando vean que estas cosas acontecen, o sea, cuando vean las señales de la gran tribulación, sepan que no va a pasar esa generación sin que todo lo que va
todo lo que le estoy diciendo que viene va a venir. Entonces, y luego Jesús dice, pero la hora, el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Por tanto, no es que Jesús esté poniendo una fecha, ¿verdad? Ni está diciendo, miren, esto va a pasar en la generación de ustedes, ni esto va a pasar en 10 generaciones más, ni esto va a pasar en el año 2020. Jesús está diciendo, nadie sabe la fecha, nadie sabe cuándo esto va a venir, pero cuando ya vean las señales de la gran tribulación, cuando vean que estas cosas pasan, entonces sepan que ya está cerca, que no va a pasar una generación más, sino que va a ocurrir ahí, en ese mismo, en esa misma fecha. Entonces, Jesús nos marca un punto de no retorno, donde ya cuando nos veamos involucrados en la tribulación o cuando estemos en estas partes, sepamos que ya está todo a punto de acontecer. Y entonces eso es lo que tenemos con Mateo 24. Ya esta es la base de todo lo que, lo que podemos anotar de Mateo 24. Vemos un fin separado de la venida de Jesús, donde aquí se ve la señal del Hijo del Hombre en el cielo, pero esto ocurre después de una tribulación. Y eso lo sabemos, dice literalmente, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Por tanto, está el fin, una gran tribulación, y luego la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y luego otro evento que dice que Jesús enviará a sus escogidos, o sea, que enviará a sus ángeles, y juntarán a los escogidos, ¿verdad?, de todos los puntos de la tierra, ¿verdad? Y vamos a hacer flechas, ahí los escogidos van a ser juntados de todos los puntos de la tierra en un mismo lugar. Ordinaria las flechas, pero ahí. Ahí se van a juntar los escogidos en un solo punto. Eso es lo que tenemos por Mateo 24. Y ahí eso es lo que podemos ver de acuerdo a eso. Entonces, sobre este esquema, ¿ya? Donde vemos que Jesús no dice qué va a ocurrir en el fin, ¿ya? O sea, nos gustaría ahí que Jesús hubiera dado más detalles de qué significa eso, qué va a ocurrir ahí, ¿verdad? En el fin entonces vendrá el fin. Y luego nos habla claramente de la señal del Hijo del Hombre después de una gran tribulación, en la cual no ha habido antes ni después que ella. Estos son los elementos de Mateo 24. Esto nosotros lo vamos le vamos a añadir sobre este mismo esquema lo que dice Pablo, ya en primer lugar con respecto a la venida de Jesús. Y lo que dice Pablo con respecto a la venida de Jesús, ya lo vamos a ver ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 4. Ya vamos a ver ahí, vamos a 1 de Corintios, ya primero, 1 de Corintios 15. Primera de Corintios 15, a ver, vamos a ver aquí. Primera de Corintios 15, 52. Fíjense, 51 y 52, Primera de Corintios 15. Aquí lo tengo para los que no tienen Biblia a mano. Dice, he aquí os digo un misterio. ¿Ya? Está hablando de la resurrección, ¿verdad? Dice, pero os digo, hermanos, que el 50 dice que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ya? Esto también nos habla de la naturaleza de la resurrección. Y dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces está hablando de una resurrección, ¿ya? La carne y la sangre, dice,
perdón, dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí 1 Corintios 15, 52. Entonces, ¿dónde dentro de nuestro esquema ponemos esto? ¿Ya? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ya? ¿Dónde lo ubicamos? Lo ubicamos aquí en el fin, antes, en la tribulación, en la señal del Hijo del Hombre. ¿Dónde dentro de nuestro esquema de Mateo 24 agarramos o ponemos esto que está diciendo Pablo aquí? ¿Ya? Sugerencias, a ver, ¿dónde lo pondrían ustedes dentro de este esquema? ¿Ya? O no se atreven ahí ya, arriesguense, pues arriesguense. Antes de la tribulación. Aquí empiezan a aparecer las posiciones, ¿verdad? Empezamos a pelear entre Es nosotros. la mejor vista cristiana, porque no vamos a pasar la gran tribulación antes. Claro, La claro, más cómoda. claro. La más fácil. Eh, sí, miren, según lo que podemos ver, Pablo habla también de un fin. Habla a la final trompeta, está diciendo él, porque se tocará trompeta, y habla de una resurrección. ¿Ya? Eso calza la verdad si lo hacemos coincidir con este fin que habla Jesús aquí en Mateo 24. Entonces, estamos diciendo que lo que está diciendo Pablo en Primera de Corintios va a ocurrir en este punto. ¿Ya? Cuando Mateo 24 dice que ocurre el fin, ¿verdad? Aquí borré esta parte, ¿verdad? Donde, ¿qué es lo que ¿cuál es lo que va a producir el fin? Va a ser, recuerdan ustedes, la predicación del Evangelio a todas las naciones. Dice, para testimonio a todas las naciones. Cuando eso ocurre, entonces este es el requisito. ¿Ya? Entonces viene esto, ocurre, ocurre o produce el fin. Y el fin, entonces, vamos a poner eso que dice aquí Pablo, que dice que se va a tocar trompeta. Aquí entonces nosotros diríamos, hay algo como una trompeta final, que después también el libro de Apocalipsis nos muestra que hay una trompeta final. 7 trompetas nos dice el libro de Apocalipsis. Y que se va a producir una resurrección. Ya Pablo habla aquí de la resurrección de los muertos, dice los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Eso es lo que dice Pablo ahí en Primera de Corintios. Ya vamos a Primera de Tesalonicenses 4:16, donde también Pablo dice algo similar. Y ahí vemos que es una enseñanza común de Pablo, porque se repite en hartas cartas. Ya Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante dice la venida del Señor. Habla también de la resurrección, ¿verdad? Por lo cual digo esto en palabra del Señor, verso 15, que nosotros los que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, ¿verdad? Vuelve a mencionar la trompeta aquí que mencionó en Primera de Corintios. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí está desarrollando un poco más de lo mismo que dijo en Primera de Corintios. O sea, es la misma enseñanza, pero aquí lo dice con más palabras y da un poco más de detalles, Pablo, ¿verdad? Diciéndonos que va a haber un arrebatamiento. Y lo dice con esas palabras. Entonces, aquí, en este punto, dice, van a ser arrebatados, ¿verdad? Aquí, los que viven van a ser arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire.
¿ya? Y los muertos en Cristo, ¿verdad? Los que estén y los que hayan muerto creyendo en Jesús, dice, van a ser resucitados. Entonces eso también los vamos a sacar de por acá, ¿verdad? Van a ser resucitados y también se van a encontrar con el Señor. Primero estos van a resucitar y después los que estén vivos aquí en la tierra van a ser alzados para encontrarse con el Señor en el aire, y aquí podemos fijar una cita donde se encuentran con el Señor. Este es el encuentro con Cristo. Ya esto ocurre aquí en este periodo donde dice el fin. ¿Ya? Esa es la enseñanza, digamos, de Pablo con respecto a la segunda venida, tanto en Primera de Corintios como Primera de, en Primera de Tesalonicenses. ¿Ya? Ya, eso es lo que podemos, sería como el aporte de Pablo, ¿ya? En ese, en este sentido, ¿ya? Pastor Eh, Francisco, ¿Sí, señor? entonces estos acontecimientos, la gran tribulación que hablan en Mateo, el arrebatamiento y la transformación, ocurren o estarían ubicados en el mismo lugar. Me refiero aquí en nuestra línea. ¿Están ubicados en un mismo tiempo? ¿Van a ocurrir Claro, simultáneamente? claro, lo que estamos viendo es que lo más probable es que este fin de que habla Mateo 24 ya sea el fin de la era. Estamos hablando del fin de la era de la gracia. Al fin de la era de la gracia que se abre, digamos, con la venida de Cristo, termina, y lo que marca el término del fin de la era de la gracia es la resurrección de los santos, que coincide con la segunda venida de Jesús. ¿Ya? Entonces, los que no creen en el rapto, porque hay un grupo grande de creyentes dentro de la iglesia que no creen en el arrebatamiento, ¿verdad? Y que se burla un poco de los que creen en el rapto porque dicen, ay, que Jesús va a venir a pasear. Es como que Jesús viene, los rapta y luego se va al cielo a darle una vuelta espacial y retorna otra vez. ¿Ya? Entonces lo ven así, como que Jesús viene dos veces. Entonces, los que no creen en el rapto les dicen a los que creen en el rapto, oye, pero Jesús va a venir una sola vez, no viene dos veces, primero a raptar y después a quedarse. ¿Ya? Pero nuestra visión, y aquí nos va a ayudar mucho la primera clase que tuvimos, ¿ya? Y vamos a enlazar la última clase con la primera, ¿verdad? Que es muy romántico de hacer esas cosas, le da unidad a la enseñanza. La primera clase que tuvimos fue si ustedes recuerdan, de cosmología bíblica. Hablamos del concepto que vamos a tener de esta cosmología, y cuando consideramos eso nos ayuda bastante, porque entendemos que es una sola venida y podemos hacer calzar tanto la parusía, ¿ya? Porque a esto, para hablar en palabras técnicas, le vamos a llamar parusía a la segunda venida de Jesús, que es la palabra griega para retorno. ¿Ya? Esta línea va a marcar la parusía. Ya, y acá, cuando Jesús es visto en la tierra, ¿ya? Eh, esto es otro evento, o sea, es parte del mismo, pero ocurre después, porque la parucía es cuando Cristo entra del tercer cielo al segundo cielo. Cuando Jesús entre del tercer cielo al segundo cielo, no va a ser visto desde la tierra, ni con nuestros mejores telescopios lo vamos a poder ver, ¿ya? Sin embargo, hay un momento en que Jesús se acerca tanto que lo vamos a poder ver y va a ser visible, ¿verdad? A simple vista, y eso es cuando aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y eso vemos que ocurre después de la gran tribulación, según Mateo 24, ¿ya? Entonces, tenemos por un lado la parusía, que es la segunda venida de Jesús, cuando Jesús entra del tercer cielo al segundo cielo, y tenemos cuando Jesús es visto, ya que le podríamos llamar una epifanía, ¿verdad? De Dios visto, una cosa así. Ya cuando Jesús llega y es visto por los seres humanos en la tierra. Entonces tenemos estas dos etapas que constituyen una sola venida de Jesús. No es que Jesús venga y se devuelva, ya, sino que cuando Jesús entra del tercer cielo al segundo cielo, ocurren tanto la resurrección de los que están en el paraíso como la transformación de los que están en la tierra, ya que Pablo habla en Primera de Corintios y en Primera de Tesalonicenses.
Los muertos en Cristo resucitan primero, y luego los que estamos en la tierra somos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire, o sea, para recibir al Señor en el espacio. ¿Ya? Lo vamos a recibir, ¿verdad?, en algún lugar del universo, y se produce esto, ¿verdad?, que es el encuentro de los creyentes con Cristo. Ahora, estos creyentes son los que siguen y los que bajan juntamente con Jesús hasta que aparece aquí la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Ya? Estos son los que bajan hasta que son vistos aquí y se ven desde la tierra. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta con eso, alguna confusión, algo que no esté más o menos, que no esté claro hasta ahora. Entonces se produciría en un mismo punto que llamamos el fin, el retorno de Cristo. Cristo pasa del tercer cielo al segundo cielo, y en ese momento los que están en el paraíso resucitan, y los que están aquí en la tierra guardando salen, ¿verdad? Son transformados, y ahí Pablo habla esa expresión en un abrir y cerrar de ojos. En un momento los que seremos transformados y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Por eso los que no creen en el rapto, no sé cómo interpretar eso. Si dice arrebatados, ¿verdad?, que es una palabra que es agarrado y sacado a la fuerza. ¿Ya? No es una palabra que sea agarrado y sacado, arrebatados hasta este punto. Y esos son los que descienden y luego son vistos aquí en esta segunda etapa después de esta gran tribulación, y son vistos en este punto, aquí en lo que llamamos Epifanía, donde se ve la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, aquí hasta ahora llevamos el aporte de Mateo 24 y el aporte de Pablo en Primera de Corintios y Primera de Tesalonicenses. Y ahora, yo creo, después de esto, podemos meter el Apocalipsis. Ya cuando ya tenemos bien armado, más o menos, o sea, lo más bien armado posible el escenario, ahora sí metemos Apocalipsis, porque si metemos Apocalipsis en primer lugar, nos arriesgamos y nos va a salir cualquier cosa. ¿Ya? Y dependiendo de la visión que tengamos, digamos, puede resultarnos fatal. Entonces, si nos vamos ahora a Apocalipsis, entendemos que, claro, Apocalipsis habla de una resurrección y habla de una primera resurrección, ¿ya? Y claramente esa primera resurrección es la misma de la que habla Pablo acá, en el fin. Por lo tanto, según Apocalipsis, esta sería la primera resurrección, y habría una segunda resurrección después de 1000 años. ¿Ya? O sea, acá, cuando se nos habla de juntar a los escogidos, ¿ya? Algo va a ocurrir en el descenso de Jesús hasta este punto, cuando Jesús se encuentre y venga a la tierra, llegue a la tierra y se junte con estos escogidos que los ángeles juntaron para venir con Jesús. ¿Qué ocurrió en este proceso? ¿Qué ocurrió en esta venida, en esta bajada de Jesús para que Jesús se encuentre con estos escogidos? Podríamos preguntarnos, ¿quiénes se encuentran en la tierra cuando Jesús retorna y llega a este punto? Aquí es donde yo acudo a Apocalipsis, ya para interpretar dos textos que están aquí. Les voy a pedir, vamos a Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, del 14 al 20. Ahora ya nos vamos a meter con Apocalipsis. Apocalipsis 14, del 14 al 20. Y vemos aquí, en esta parte del texto, una siega y una vendimia. ¿Ya? Ustedes saben la diferencia entre siega y vendimia, ¿verdad? Una siega es cuando está hablando de trigo, ¿ya? Y una vendimia está hablando de uvas, ¿ya? Para que se pisan las uvas para hacer vino. ¿Ya? Y aquí tenemos una siega y una vendimia.
y fíjense que dice, miré, y fíjense el contraste entre la siega y la vendimia, es muy potente este contraste. Dice, una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Fíjense que dice, fíjense las palabras que se usan, mete tu hoz, ¿ya? Mete tu hoz, eso grábenselo porque lo van a contrastar con lo que dice después. Mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ya esa ciega que está hablando, yo la contrasto acá y la pongo en este punto, ya que esa ciega se refiere a esta primera resurrección, se refiere al arrebatamiento, se refiere a los hombres que son sacados de la tierra para encontrarse con su Señor. Ya mete la hoz en la tierra porque la mies de la tierra está madura. ¿Ya? ¿Bien con eso? Esa sería la ciega. Ya la tierra es cegada. Ya corresponde muy bien a esta imagen de Pablo de que seremos arrebatados juntamente con él en el aire. Ya las dos imágenes vienen muy bien a colación y coinciden. Sin embargo, ahora viene una vendimia. Y la vendimia sí que da miedo. Y dice, fíjense, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió otro ángel que tenía, y fíjense este ángel, ya no es un ángel sentado sobre una nube blanca, ¿verdad? Ni con una corona de oro en la cabeza. Ahora es un ángel que tiene poder sobre el fuego. O sea, aquí viene juicio, ¿ya? Un ángel que tiene poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, dice, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel, ¿qué hizo? Arrojó su hoz en la tierra. O sea, fíjense el contraste. ¿Ya? Cuando se hace la siega, mete la hoz, ¿ya? Meter la hoz, el otro arroja la hoz sobre la tierra. Vean la diferencia entre las dos imágenes. Este arrojó la hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, ¿dónde? En el gran lagar de la ira de Dios. Esto está terrible aquí, ¿verdad? Ninguno de ustedes va a querer ser estas uvas. ¿Ya? ¿Dónde fueron echadas las uvas? En el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Entonces, hay también aquí hay dos retiros. Hay un retiro de trigo, en primer lugar, que se hace con cuidado, digamos, es como una amorosa siega, y luego viene una terrible vendimia, donde también se arranca de la tierra las uvas que ya están maduras para ira. Y esa vendimia, ¿verdad? Yo la veo más adelante según esto, como lo digo, también es interpretación. Ya ustedes podrán estar de acuerdo conmigo o no, ¿verdad? Pero lo estamos poniendo aquí dentro de nuestro esquema. Entonces, aquí ocurriría la siega correspondería a este rapto que ocurre aquí en el fin, donde nos encontramos con los que vienen del paraíso en la primera resurrección, nos encontramos con Jesús. Todo este grupo de Jesús con sus santos vienen a la tierra, son vistos aquí en este punto hacen lamentación los que están en la tierra, dice que lloran y claman, y en un punto, cuando Jesús viene descendiendo, ocurre la vendimia. Y en la vendimia son sacados todos los seres humanos de la tierra completamente, excepto los escogidos. Los escogidos, si vemos más en el Apocalipsis, dice que se les pone un sello, ya para que no les afecten las plagas que vienen en la tribulación. Entonces, esta tribulación va a eliminar a gran parte de la población de la tierra. Ya aquí en Apocalipsis se muestran algunas cosas que van a ocurrir, un meteorito que cae a la tierra, que deja
la tercera parte del agua amarga y un montón de cosas, pero como les digo, tampoco hay que irse al detalle con eso, porque muchas de esas cosas no son literales, son simbólicas. ¿Ya? El Apocalipsis es simbólico, ¿ya? Y usa un lenguaje simbólico. Lo que sí coincide es que las visiones de Apocalipsis, con todo lo que va a ocurrir, pueden coincidir con lo que Jesús dice de una gran tribulación. Dice Jesús, la cual no ha habido antes ni va a haber después. Por tanto, entendemos que van a ser cosas terribles que van a ocurrir y que van a eliminar a gran parte de la población mundial, y en la vendimia, ya según la interpretación que le damos nosotros, en esa vendimia van a ser sacados todos el resto de los incrédulos de la tierra, y los únicos que van a quedar en la tierra cuando Jesús pise la faz de la tierra son estos, que aquí Mateo 24 solamente dice escogidos, ¿ya? Y que aquí también nos vamos a Apocalipsis para entender quiénes son estos escogidos. Y según Apocalipsis, ya estos escogidos son israelitas. Ya según Apocalipsis, ya estos escogidos no son cualquier escogidos. Apocalipsis es el que nos dice que estos escogidos son israelitas, son 144.000 israelitas, y nos dice que son 12.000 de cada tribu. Y ahí empieza a nombrarlo: 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Aser, de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, y sigue diciéndonos quiénes son los escogidos, ¿verdad? Eso estaba en Apocalipsis 7, ya donde se nos Sí. muestra que son sellados. Estos escogidos son sellados para que no les afecte lo que va a venir en la tribulación. Ya, ahora ya que avanzamos, les voy a mostrar para que lo vean ya completo. Acá tenemos lo que les dije, la siega y la vendimia. ¿Ya? Apocalipsis 14. La siega estaría coincidiendo con esto, ya con el fin del siglo o el fin de la era de la gracia. ¿Ya? Y la vendimia sería un evento que ocurriría entre que se ve la señal del Hijo del Hombre en el cielo y que Jesús toca la tierra. Esta línea negra corresponde a la tierra, ya a la faz de la tierra, digamos, y Jesús vendría desde el tercer cielo que está acá, entraría al segundo cielo, se encontraría aquí con los santos, seguiría bajando hasta ser visto por la tierra, y cuando es visto, entonces desciende, y aquí ocurre la vendimia, donde salen todos los hombres, y lo único que quedarían en la tierra serían los escogidos. Ya se reúnen los escogidos acá, según Mateo 24:31, y se reúnen 12.000 de cada tribu, de la tribu de Israel, se encuentran con Jesús en la tierra, más todos los que hayan sido participantes de la primera resurrección. Entonces hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. Y eso lo dice Apocalipsis, ¿ya? Y Apocalipsis dice que la segunda resurrección ocurre después del milenio, después de estos 1000 años, ya que considero, por lo menos hasta ahora, ya según la visión que tengo hoy, ya por eso yo no soy dogmático en esto, ya no les digo que esto es una visión, ya les estoy compartiendo una visión, ya, y hasta el momento yo creo que los 1000 años son literales, de que los 1000 años corresponden a una era venidera, eh, donde se va a establecer, digamos, el reino de Dios en la tierra para Israel, como que se vuelve a centrar todo nuevamente Israel para el cumplimiento de las profecías de la gloria de Sión que se hicieron en el pasado como una figura de Cristo, y se cumplen en Israel, digamos, en estos 1000 años. ¿Ya? Y en estos 1000 años se cumple también que vamos a ser reyes y sacerdotes sobre la tierra. ¿Ya? ¿Han cantado ustedes esa canción, no? Y reinaremos sobre la tierra, ¿verdad?
dice seremos reyes y sacerdotes. Ahí habla de los que son los que participantes de la primera resurrección. Apocalipsis dice, bienaventurado y santo el que participa de la primera resurrección. La muerte no tendrá poder sobre estos, sino que serán sacerdotes y reinarán con Cristo 1000 años. Ya hablando de este periodo, ya donde que le llamamos milenio, donde va a ser un periodo en donde Satanás va a ser atado, ya no va a tener ejercicio, y va a ser 1000 años donde los santos, ya, o sea, los que participen en la primera resurrección, van a ministrar al pueblo de Israel y a enseñarles el evangelio al pueblo de Israel. O sea, van a tener una misión, ¿verdad?, de mediar el evangelio, de transmitir el evangelio a estos 12, a estos 144.000 ya de la tribu de Israel, que si nosotros vemos las tasas y estudiamos la tasa de crecimiento de la población, 144.000 personas en 1000 años llenan la tierra de nuevo. ¿Ya? 1000 años es mucho tiempo, ¿ya? La escala humana, digamos. Y 144.000 personas en 1000 años vuelven a llenar la tierra completamente otra vez. Y los encargados de la mediación del Evangelio serían aquellos que participaron en la primera resurrección. ¿Ya? O sea, si ustedes están postulando a la primera resurrección, ya serían quienes estarían ahí en el milenio ministrando el Evangelio a estos descendientes de los 144.000. Ahora, al parecer, los santos, cuando bajan con Cristo, van a vivir juntos, ¿ya? En un solo lugar, por lo que relata Apocalipsis después, porque dice Apocalipsis, después de estos 1000 años, Satanás será suelto de su prisión, y dice que va a ser suelto y que va a reunir a un gran ejército que es como la arena del mar, y que va a venir a atacar, dice, a los que están en la ciudad santa, dice, y va a rodear la ciudad santa. Se supone que es ahí donde está habitando Cristo con los que participaron en la primera resurrección. Y en ese momento dice, va a descender fuego del cielo y los va a agarrar a todos y los va a echar al lago de fuego que arde con azufre y donde va a ser el fin del diablo finalmente. Entonces, eso habla, fuego del cielo claramente es la expresión para hablar de una invasión de ángeles que va a venir y que va a acabar con esta con este supuesto ataque del diablo con su ejército a la ciudad, digamos, donde está Cristo reinando. Entonces, al parecer van a vivir todos en un solo lugar, y por lo que veo, no sé, el cuerpo de Jesús cuando resucitó no era limitado por el tiempo ni el espacio, o sea, Jesús aparecía en un lugar. ¿Se acuerdan ustedes cuando decía los apóstoles estaban a puertas cerradas? Decía, tenían las puertas cerradas y Jesús se apareció en medio y les dijo, pasa a vosotros. Por lo tanto, al parecer el cuerpo que vamos a tener en la resurrección no va a tener la limitación del espacio. Por tanto, no sé, no sé si vamos a dormir tampoco, ahí no, ya sería especular demasiado. Ya, pero ahí con Juan Carlos y con Ariel, con los chiquillos, ahí con Margarita, ¿verdad? Nos vamos a ver y no sé, hoy día me toca ir a predicar a África. Ya, nos vemos. Desaparecemos ahí, aparecemos en África al tiro sin tomar ningún avión, ninguna cosa, y aparecemos en el lugar de la reunión y predicamos el Evangelio. Algo así me imagino que debería ser. ¿Ya? Como les digo, según lo que estamos viendo, ya parece increíble, pero como le digo, es lo que, claro, a lo más Dragon Ball Z, dice ahí Juan Carlos. eh, Apareciendo en un lugar, en otro, que es más o menos lo que vemos hacer a Jesús después de su resurrección. Que aparecía en el lugar donde estaban los apóstoles dice que lo veían y de repente pum, se esfumaba y no volvía a aparecer después, sino que parece que manejaba voluntad esto del espacio-tiempo ahí de Jesús después de resucitar. Y nosotros vamos a ser, digamos, también transformados a su imagen. ¿Ya? Por último, quiero tocar, digamos que veamos el tema, que es un tema también de conflicto, sobre quiénes salen en la tribulación, ya que ese es un tema también de conflicto teológico, ya que algunos postulan que en esta primera resurrección resucita toda la iglesia,
Ya, en ese sentido, la iglesia no pasaría por la gran tribulación, pero tenemos un drama con eso, porque en Apocalipsis se nos muestra a creyentes que salieron de la gran tribulación, ¿ya? Y se nos dice que hay quienes salieron de la gran tribulación, quienes fueron sacados desde la gran tribulación y que fueron lavados para tener vestiduras blancas. Entonces, por eso hay algunos teólogos que dicen que aquí a la mitad de la tribulación eh, hay una tribulación suave, digamos, como decía Juan Carlos ahí, 3 años y medio, y luego vienen 3 años y medio terribles, y aquí a la mitad de la tribulación se produciría el rapto. Hay algunos que sostienen esa posición, y hay algunos que son post-tribulacionales. Esta sería una posición pre-tribulación, ya se me enredó la cosa. Ya, eso mismo. Antes de la tribulación nomás. Antes de la tribulación, ya, pre-tribulacional. O después de la tribulación, Francisco, ya. eres pretribulacionista. Sí, soy pre-tribulacional, premilenialista. Puro pre. Pero como le digo, hay distintas posiciones con esto. Y ese es el conflicto que produce, ya que si la iglesia sale antes, ¿por qué se dice que hay creyentes que salen de medio de la tribulación y todo eso? Sin embargo, ese conflicto se produce, eh, digamos, lo podemos salvar también con la comprensión que tenemos acerca de cuándo se recibe el Espíritu Santo. Y eso es algo que creo que no lo tocamos cuando vimos el tema de eclesiología, que ahí lo teníamos que haber tocado, ya, pero nos fuimos en ver los salvos y escogidos y ahí se nos fue el tiempo, ya, pero hay distintas posiciones en cuánto se recibe el Espíritu Santo, ya si se recibe en el mismo momento de creer, digamos, algunos dicen que uno cree y inmediatamente es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Ya? A esa teoría se le llama teoría de la coincidencia. Sin embargo, nosotros pensamos que eso no es así, ya por una serie de evidencias en la Escritura están los creyentes de Éfeso, por ejemplo, que creyeron y no recibieron el Espíritu Santo en el momento de creer, sino que lo reciben después, cuando Pablo viene y le impone las manos, y Pablo mismo hace la pregunta. Les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Verdad? Y esa pregunta da lugar a que Pablo pensaba que podía ser que alguien tuviera la fe en Cristo, pero que recibiera el Espíritu Santo después. Según eso, podemos hacer aquí una separación entre santos y creyentes. Los santos serían quienes recibieron el Espíritu Santo y quienes por el hecho de tener el Espíritu Santo se involucran en la misión de Cristo y por lo tanto sufren por la misión de Cristo. ¿Ya? Estos serían los que están sellados con el Espíritu Santo, los que recibieron el Espíritu Santo. Serían quienes participarían en la primera resurrección. Ya serían aquellos que, bienaventurado y santo, que participa en la primera resurrección y sin embargo quedarían creyentes acá, pasando por la tribulación. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, podríamos decir que el rapto no es el rapto de los creyentes, sino que es el rapto del Espíritu Santo. O sea, lo que sale de la tierra es el Espíritu Santo, con todos aquellos que ha sellado, con todos aquellos que tienen el Espíritu Santo morando en su interior, sale con ellos. ¿Ya? Y ahí tenemos también otro pasaje muy interesante, que Pablo dice que está en acción ahora, hoy en día, el misterio de la iniquidad, dice Pablo, pero hay quien al presente lo detiene. Pero cuando éste sea sacado del medio, entonces se manifestará, dice aquel inicuo, cuyo advenimiento será por obra de Satanás, con poderes y señales mentirosas y todo esto. Entonces, también vemos eso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo sale, ¿verdad? Y deja el terreno libre para que las tinieblas hagan su obra, y ese va a ser el tiempo de la gran tribulación que habla Mateo 24 acá, ¿verdad? Por tanto, el Espíritu Santo saldría, los santos serían los que participan en la primera resurrección, y aquellos que han tenido fe en Jesús, pero que no han sido bautizados por el Espíritu Santo, que aún
digamos, no tienen el Espíritu Santo y por lo tanto no se han involucrado en la misión de Cristo, ni han sufrido por el Evangelio tampoco, son solamente quienes han creído, digamos, de esta manera superficial, quedarían entonces acá en la gran tribulación y van a ser perseguidos por su fe, y aquí es donde tendrán ellos que decidir abdicar del cristianismo o morir por su fe. ¿Ya? Y aquellos que mueran por su fe van a ser aquellos que dice Apocalipsis ahí que salieron de la gran tribulación. Donde Juan pregunta quiénes son estos y le responde el anciano, estos son los que han lavado sus vestidos, ¿verdad? Y los que salieron de la gran tribulación. ¿Verdad? Son ellos, digamos, los creyentes perseguidos de este tiempo, los que van a pasar por acá. ¿Ya? Ustedes postulen a ser los que salen, ¿ya? Y a ser los que participan en la primera resurrección y están con Cristo y hacen la misión de Cristo. Yo creo que es muy parecido a lo que estamos haciendo ahora, es lo que vamos a hacer en el milenio. ¿Ya? Claramente con un cuerpo resucitado que nos va a ayudar quizá mucho en la tarea que tenemos que llevar adelante. Y luego del milenio entonces se produce todo esto, que Satanás sale de su prisión, intenta un ataque, baja fuego del cielo, lo toma, es echado al infierno, al lago de fuego, y luego se establece el juicio del trono blanco, donde todos son juzgados, dice, de acuerdo a las palabras de Cristo, todos los hombres pasan por ese juicio, sin contar aquellos que participaron en la primera resurrección. Ya dice ya estos, no, la segunda muerte no tiene poder contra estos. Ya estos ya son tomados como primicias para Dios. Se supone que toda la iglesia debería salir y participar en la primera resurrección. Es como, yo lo pienso así, es como la resurrección diseñada para la iglesia, para los hombres y mujeres de la era de la gracia. La segunda resurrección está pensada para todos aquellos antes de Jesús, para todos aquellos que estuvieron participando en la preparación de la venida del Mesías y que recibieron el pacto de la ley. Ya todos aquellos resucitan en la segunda resurrección. ¿Ya? Sin embargo, hay creyentes, según creo yo, en mi punto de vista, que van, incluso estando en la era de la gracia, de todas maneras van a participar en la segunda resurrección. También eh, por esta fe tan superficial que se les ocurrió tener. Ya si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, amados, no tenemos nosotros excusa para tener una fe superficial hoy día. Ya hoy día tenemos todo a la mano, ya para todo a disposición, para poder involucrarnos en la obra del Señor, para pedir el Espíritu Santo. Él dice que no hay nadie que pida el Espíritu Santo que no se le dé. Ya por eso dice que Él, como un buen padre, da el Espíritu Santo a los que le piden. Ya Él no niega el Espíritu Santo a nadie que se lo pida. Pero hay creyentes que van a tener que pasar por ese tiempo. Entonces, creyentes sin el Espíritu Santo, es mejor que se vayan con Cristo antes de la tribulación, ¿ya? A que pasen por esta prueba terrible. ¿Ya? No sé si hay dudas, preguntas, consultas. La idea era hacer un panorama general sin entrar en detalle, y ahí cada uno de ustedes en su estudio podrá discernir detalles, pero ya nos queda una estructura más o menos hecha y firme en la que podemos confiar. Como les dije, la hicimos en capas, ¿ya? Primero pusimos de base las palabras de Jesús en Mateo 24, luego a esa capa le añadimos lo que dice Pablo, Primera de Corintios y Primera de Tesalonicenses, y luego en una tercera capa le aplicamos Apocalipsis para llenar más o menos este esquema que podríamos llamarle un panorama escatológico de lo que ha de venir y que se resume en este monito que les estamos mostrando acá. ¿Ya? Es un resumen más o menos, ya si se dan cuenta, en azul está Mateo 24, ya en un color un poco más oscuro está Pablo, el aporte de Pablo, y en rojo está el aporte de Juan en Apocalipsis, que a todo esto no sabemos si es Juan el apóstol,
ya, o los eruditos le llaman Juan de Patmos, ya, que se cree que a lo mejor es otro Juan que escribe Apocalipsis y no Juan el apóstol. Ya, pero eso también está ahí es una discusión que no tiene fin mientras estemos en esta tierra. Si llegamos ahí al reino de los cielos y me encuentro con el apóstol Juan, va a ser la primera pregunta. Juan, ¿escribiste tú el Apocalipsis? ¿O lo escribió otro? Así que eso, mis amados, no sé si hay dudas, preguntas, consultas.